Hola y bienvenido a The House Guadalajara. Soy Justin. Ángela y yo somos los pastores y líderes aquí. Y de hecho estamos grabando en el edificio The House. Muchos lo conocen. Si has venido con nosotros en alguna ocasión, te extrañamos y creo que extrañas también este lugar. Aunque obviamente un edificio, pues es un edificio. Al final de cuentas lo que más importa son las vidas de cada uno y espero que te has sentido bien, que estás sano y salvo, sin ninguna enfermedad. De mi corazón, un gran abrazo, de mi familia también. Queremos mucho a todos y extrañamos a cada uno. Esperamos pronto poder reunirnos. Estamos, como siempre digo, esperando indicaciones, bueno, varias cosas, indicaciones del gobierno, pero también algunas decisiones tomando en cuenta a las personas en la comunidad. No queremos poner a nadie en peligro. En lo mientras, creo que estos videos han sido una manera muy práctica de continuar hablando acerca de Dios. Hasta más prácticos se puede decir, porque los puedes compartir con alguien más si quisieras, y también porque hay muchos que se han empezado a reunir en línea, virtualmente, entonces esa ventaja también es muy real. La semana pasada empecé a hablar sobre un tema, puse como título Dios de cerca, y por unas semanas quiero hablar sobre esta idea de conocer más de cerca a Dios. Y lo que mencioné, y no voy a repetir todo lo que dije la semana pasada, pero básicamente hablé de la importancia de no tener barreras entre Dios y nosotros, y que a veces lo que consideramos algo bueno, lo que es bueno, puede llegar a ser un estorbo, hasta la religión. Las cosas que comúnmente se creen como parte del cristianismo o de ser espirituales. Y lo digo como pastor y otra vez sentado en una iglesia, habiendo estudiado teología, quiero mencionar, quiero decir que no necesitamos a nada menos a Dios. Ahora, lo demás sí nos sirve, tampoco lo estoy menospreciando, para nada, pero no necesitas que alguien más te acerque a Dios. Dios ya se acercó contigo. No necesitas que nadie más te explique a Dios, porque ya conocemos a Dios. Él se revela a nosotros. Tenemos la Biblia, tenemos amigos, tenemos pastores, enseñanzas, mil cosas. Y gracias a Dios por cada uno de ellas. Entonces no estoy menospreciándolas, pero realmente mi pasión, y tal vez porque ahora en esta pandemia hay tantas preguntas, no hay tanta incertidumbre, hay tanto caos a veces y no sabemos ni cuándo van a empezar las clases ni las reuniones de la iglesia, como ya mencioné. Entonces, ante tanta incertidumbre, creo que vale la pena preguntarnos cómo lidiar, cómo tratar con las dudas, con los temores, con la incertidumbre de la vida y de nuestra fe. Y no quiero que se escuche raro esto, pero quiero poner como subtítulo el poder de dudar. Estamos hablando acerca de Dios cerca de nosotros, Dios con nosotros, conociéndole de cerca, conociéndole como amigo, como Dios. Pero en medio de este proceso de aprendizaje y conocimiento, habrán o existen ya dudas, temores, contradicciones, a veces cierta amargura, cierto rechazo en nuestros corazones a veces. Y mi temor, ¿no? Lo que he visto es que a veces tachamos esto, decimos, no, es que si vas a dudar, como que aquí no entras, ¿no? La duda es en contra de Dios, la incredulidad es un pecado, y como que tenemos que excluir a nosotros mismos o de nuestras mentes cualquier pensamiento o cualquier duda que de alguna manera empieza a amenazar nuestra forma de ver a Dios. Y creo que no es sano y creo que tampoco es necesario. Yo creo otra vez que Dios está ya con nosotros. Vemos en Jesucristo, en su vida, cómo Él se reveló a nosotros, cómo Él habla con nosotros. No tenemos que tener miedo de conocer de mejor, de ir creciendo en nuestra relación con Él. Entonces, quiero leer Juan 4 otra vez. No todo el capítulo, es muy largo, es padrísimo la historia de Jesús y la mujer samaritana. Si en algún momento la puedes leer, una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Eran personas rechazadas por los judíos, una historia larga, pero realmente la diferencia principal entre los judíos y los samaritanos era que los judíos decían que había que adorar a Dios en el templo en Jerusalén. Y los samaritanos decían, no, hay que adorar a Dios en este monte que se llama Gerizim, un monte ahí cerca de su pueblo. Entonces, su gran pleito durante cientos de años
era este tema de religión, este tema de creencias y una creencia específica de dónde y cómo y cuándo y quién podía adorar a Dios. Entonces, la mujer se da cuenta que este hombre Jesús, con quien está platicando, ella no sabe quién es. Entonces, que este hombre que me está diciendo todo esto, se da cuenta, él sabe mucho, él entiende mucho de Dios. Entonces, le decide hacer una pregunta, la pregunta más importante para ella. Versículo 19 de capítulo 4, dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. O sea, que tú hablas de parte de Dios, que tú conoces a Dios. Dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces, luego entra con una separación. Nosotros, ¿no? Nuestros antepasados aquí adoraban a Dios siempre, pero ustedes dicen que es allá. Entonces, la tendencia humana de crear divisiones, de poner etiquetas, de formar grupos, es muy evidente en este pasaje. Verso 21, Jesús responde, dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí Jesús viene a decir, amiga, no es ni en un templo ni en un monte. La meta no es el lugar, no es el ritual, no es lo externo, sino el corazón y la persona. Eres tú con Dios, yo con Dios. Es el mensaje de Jesús vez tras vez en su vida, invitando a la gente a conocer de cerca a Dios. No a través de un filtro de tradición y religión y creencias impuestas externamente en sus vidas, sino diciendo, aquí yo Jesús, aquí estoy contigo. Se lo revela después, dice, yo soy el Mesías, aquí estoy. Y va con ella a su pueblo y todo el pueblo empieza a creer en Jesús y a conocerle y su vida fue transformada, fue cambiada. Pero el mensaje de Dios, yo pienso que Dios lo sigue diciendo para nosotros hoy en día. Lo que busca Dios es lograr un contacto con nosotros, una relación tan estrecha entre el ser humano y Dios, entre tú y Él, donde no existen barreras, no existen reglas y límites y etiquetas que podrían estorbar, sino donde podemos todos tener el derecho, la obligación, la habilidad de conocer a Dios por nosotros mismos. Y quiero orar para empezar con este tiempo, si me acompañas, y no voy a alargar mucho, pero creo que es importante hacernos esta pregunta, ¿qué hacer con las preguntas difíciles? ¿Qué hacer con las dudas y los temores y la falta de fe que a veces sentimos, con las contradicciones y conflictos internos o externos que hacen que yo dude de Dios? Y tal vez te ha pasado que el Dios de la Biblia, que el Dios de la iglesia, que el Dios que te han enseñado, dices, es que no es congruente, no entiendo esta parte, esta otra cosa, no veo, quiero como darte permiso, ¿no? Quiero que nos demos permiso, porque no es mío para dártelo. Quiero que nos demos permiso de conocer a Dios de una manera personal, de una manera distinta a lo que tal vez nos han enseñado en tiempos atrás. ¿Por qué no oramos para empezar con este tiempo? Dios, gracias porque tú te has revelado a nosotros en muchas ocasiones, de muchas maneras. Hemos visto tu amor, hemos visto tu alegría, tu transformación en nuestras vidas, hemos visto tus regalos y bendiciones. Y Padre, yo te pido que nos ayudes en estos minutos a poder acercarnos a ti más, a poder conocerte mejor. Señor, a no distraernos y a no limitarnos con pensamientos o con tradiciones que siempre nos han dado o que siempre habíamos creído. Danos la habilidad de crecer, de cambiar, de avanzar en ti. También pedimos que nos des una tranquilidad, Señor, porque nunca vamos a saber todo. Queremos descansar en ti, queremos disfrutar todo lo que nos ofreces, Dios, todo lo que somos en ti. Tú has sido bueno con nosotros y sabemos que tú siempre lo serás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues
el tema que quiero platicar. No quiero que sea polémico para nada, pero sí sé que hay muchas cosas sobre las cuales peleamos como seres humanos. Y muchas cosas donde siempre estamos externando opiniones. Y me hace pensar en mis hijos cuando estaban pequeños. Y si tú tienes hijos chiquitos en tu casa, tú sabes lo emocionante y lo fastidioso es tener que escuchar cada día 1000 preguntas. No, que todo el tiempo, papá, ¿y cómo funciona? ¿Y papá, y cuándo? ¿Y papá, y cómo? ¿Y por qué? Y no entiendo, y explícame. Y es emocionante porque como que ves sus ojos abiertos. Y, ¿cómo funcionan los volcanes, papá? ¿No? ¿Y cómo haces esto? Y son momentos divertidos, chistosos, porque te creen todo, ¿no? Les puedes decir cualquier cosa y te lo van a creer a sus 3, 4, 5 años de edad. Ya más grandes, como 6, 7, 8, tal vez por las traumas y las decepciones de la vida, ya te empiezan a querer menos, como que a ver, ¿cómo? Ya la lógica entra, empieza a funcionar más la parte de la lógica, ya 10 años, 11, 12 años, pues ahí sí es un poco más de el por qué y el cómo y la lógica de todo, y a los 13 años ya de repente se apaga el chip de preguntones y ya no te preguntan nada, ya más bien quieren decirte todo, es muy drástico el cambio. 14 años, 15 años, por ahí la etapa de adolescencia. Pero es interesante que como adultos, como que a veces nunca recuperamos esa mentalidad de aprendiz, no de alumno, de estudiante, de cómo hacer preguntas. A los niños no les da pena, te preguntan todas las cosas del mundo mundial, te hacen preguntas interesantes, aburridas, chistosas, grandes, pequeñas, locas, la misma pregunta 1000 veces, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué puedo comer? Algo así. Siempre te hacen preguntas y no les da pena. Y aprenden, son como esponjas, van recibiendo y captando y aprendiendo y captando y cambiando y moldeando. No les da pena cambiar. No les da pena admitir que tienen dudas. De hecho, es su característica de las características principales que demuestran. Es interesante que Cristo nos dijo que debemos ser como niños. Y a veces me hago la pregunta, tal vez se estaba refiriendo a eso, ¿no? ¿Qué tal si estaba diciendo debemos hacer más preguntas, tener menos opiniones, menos respuestas y más preguntas? Sin embargo, nos dan miedo. Las preguntas nos dan miedo. Las preguntas difíciles, las preguntas que aparentemente no tienen respuesta o las preguntas que de alguna manera contradicen doctrinas o creencias o tradiciones que, otra vez aparentemente, todo el mundo cree, menos nosotros. Y quiero, otra vez, que nos demos permiso de dudar, de cuestionar, de hacer preguntas difíciles, a veces imposibles. Porque este es un ejemplo de muchísimos en la Biblia, donde la gente les hizo preguntas a Jesús. Y no vemos nunca a Él respondiendo, qué loca pregunta, ¿cómo se te ocurrió tal cosa? Sí les daba respuestas, a veces no. A veces les contaba otra historia y les dejaban ahí como que confundidos, ¿y esto qué quería decir? Y aquí nosotros 2000 años después todavía estudiando y aprendiendo y cambiando de opinión respecto a lo que Él quiso decir en ciertas parábolas. Creo que es a propósito. Creo que Dios nos está recordando algo muy sencillo, que Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Nunca vamos a comprender al 100% a Dios y eso está bien. Dios no lo está esperando. De hecho, debemos tener cierto miedo tal vez, como sospechar un poquito si hay alguien, un ser humano que pretende saber todo acerca de todo. Porque sabemos muy bien que eso no es posible. A mí me da miedo cuando estoy en una tienda haciendo compras y alguien me empieza a explicar 1000 cosas y se nota que está inventando respuestas. Si le hago una pregunta y su respuesta es falsa, le pierdo confianza en todo. Yo prefiero que él me dijera, la verdad no estoy seguro, déjame lo investigo, a que invente que invente respuestas. Sin embargo, como personas, como cristianos, como a veces papás, nos da cierto miedo o vergüenza decir no sé. O peor aún, decir creo que tengo que cambiar de opinión porque he estado mal en mi forma de pensar. Nos acostumbramos, más bien a defender algo que siempre hemos escuchado porque es más fácil. Y creo que conocer a Dios, aunque no quieras, te va a llevar por un proceso
de reconocer que no todo lo que habías pensado es verdad. Y eso es normal. Y es hasta divertido. Da miedo, da pena a veces. Pero realmente es una reacción o es una realidad, tal vez mejor dicho, ante una vida tan loca, el tener que decir, el poder decir humildemente y con confianza, no tengo todas las respuestas. Para mí es una señal de que has estado cerca de Dios, porque te has dado cuenta que únicamente Dios tiene todas las respuestas. Y si al final de todo mi opinión acerca de Él es un poco diferente a la tuya, eso es sano. Si Dios se ha revelado a mí un poco diferente a cómo se ha revelado a ti, es sano. No debemos esperar que todos tengamos la misma forma de pensar para poder convivir o para poder amar a Dios. Yo creo que a veces las reacciones que tenemos ante la incertidumbre o ante las contradicciones o ante las ideas muy diferentes a las nuestras, nuestra reacción revela mucho acerca de nosotros. Entonces, si tú crees algo y vienen y te dicen, no estoy de acuerdo, yo creo esta cosa, sería muy bueno, muy sabio evaluar tu reacción ante esa contradicción, ¿no? O tal vez no es una persona, tal vez es la vida. Tal vez tú siempre habías creído tal cosa acerca de Dios y de repente, ¡pum!, pasa algo y dices, mi forma de pensar ya no me funciona. No estoy hablando de teologías y doctrinas súper raras, exóticas, ¿no?, de Apocalipsis. Estoy hablando de cosas sencillas y prácticas, en teoría o entre comillas. Por ejemplo, no sé, ¿cómo perdonar? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo perdono a alguien? O sea, alguien me lo preguntó hace poco y le tuve que decir, no sé. O sea, si alguien, no sé, en la calle hace algo y casi choca contra mí y me enojo por un segundo, pues le debo de perdonar muy rápido, ¿no? No hay que estar guardando rencor 10 años porque alguien casi me chocó. Pero si te traicionan, si te lastiman, si te dañan físicamente o en otra área y de verdad sufriste algo intenso durante mucho tiempo, no tan fácilmente vas a poder decir, no pasó nada. Pero lo que pasa es esto, y estoy agarrando esto como ejemplo, pero hay muchas cosas más. Pero, por ejemplo, si yo no he podido perdonar a alguien y me dicen que lo tengo que perdonar, y aparentemente los que están a mi alrededor no batallan con eso, pero yo aquí 2 años después, 3 años después, sigo todavía pensando en lo que me hizo, ¿cómo le perdono? Dios quiere que nada más le suelte y no voy a darte todas las respuestas ahorita. De hecho, lo que podría decir sería únicamente lo que yo he visto en la Biblia y lo que yo he aprendido, las cosas que a mí me han funcionado. Pero no van a ser siempre la verdad para todos, por lo menos no en su totalidad. Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo perdono a esa persona? Porque tu vida es diferente a la mía. Eso es el privilegio, eso es lo bello de una relación directa con un Dios. No tienes que ir con alguien más diciendo, dile cómo debo de vivir mi vida. Dime qué debo de pensar y creer acerca de Dios. Conviene mucho hacer preguntas. Claro, pedir consejo es súper importante y sano, pero nadie está entre tú y Dios. Entonces, si hay algo en tu vida que te está causando conflicto emocional o conflicto teológico, Dios no te culpa, no te rechaza, te comprende, te entiende. Esto del perdón que mencioné, pero hay muchas cosas más, ¿no? Donde dices, es que la verdad yo siempre creía que sabía y ahora me topo con esta situación, con esta persona, con esta tragedia, con esta pérdida y ya no sé qué hacer, ya no sé qué creer. Mi concepto de Dios o de la Biblia o del amor o del perdón o de lo que sea no es congruente con mi realidad y no sé qué hacer. No sé si mi realidad es falsa y debo cambiar mi perspectiva o si tal vez mi concepto de Dios no está al 100 y debo aquí hacer ajustes. Y te digo bienvenido al resto de tu vida porque este proceso de evaluar, de orar desesperadamente a veces, Dios, enséñame, ¿qué hago? ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo puedo pensar diferente? Es tan normal y es tan sano. Hay poder, hay libertad en poder hacer esas preguntas difíciles.
en saber que Dios no está solamente en tu fe, también está en tu incredulidad. Dios solamente no te recibe cuando te sientes fuerte, también te recibe cuando estás entre dudas y deudas, y temores, y hasta enojo y rencor contra Él mismo. Él no te rechaza nunca. Te recibe, te abraza, se sienta contigo como con esta mujer samaritana y te escucha y te dice sobre tu vida qué piensa y qué no piensa y cómo puedes vivir diferente. Y a veces nada más te escucha. Creo que el proceso de conocer a Dios en sí es bello, en sí es importante y nadie te puede dar todas las respuestas, no es necesario. Más bien es aprender cómo hacer preguntas y muchas, hasta fastidiarle a Dios. Dios, no entiendo, ¿y por qué? ¿Y cuándo? Los discípulos lo hacían muy seguido. Si tú lees en los evangelios, cada rato le estaban haciendo preguntas a Jesús. Y a veces preguntas muy tontas. Una vez andaban dos, no me acuerdo quiénes eran. Bueno, iban todos, fueron a un pueblo, de hecho samaritano, si no me recuerdo, y los rechazaron. O sea, no quisieron escuchar a Jesús, los sacaron del pueblo, de la ciudad, y los dos de los discípulos dijeron, Jesús, ¿quieres que nosotros pidamos de Dios que mande fuego sobre este pueblo y que los consuma a todos? Y los puedes imaginar, ¿no? Como que, va a ser muy padre esto. Queremos ver a todos ahí fritos. Y Jesús, yo no sé si se rió, no sé si se escandalizó, no sé si los regañó, pero sí les digo, ¿saben qué, amigos? No, no. No saben de qué espíritu hablan, no saben qué motivación traen en sus corazones. O sea, ellos creían que hablaban bien, creían que tenían una súper buena idea, ¿no? Una carne asada del cielo. Y qué feo. Y Jesús dijo, no, así no funcionó. Así no vivo, así no soy. Y los cambió un poquito en esa experiencia. Y luego en otra, y después en otra. Y a lo largo de 3, 4 años de tiempo con ellos, los cambió a tal grado que sus amigos y la sociedad casi no lo reconocían. Decían, wow, es obvio que estos hombres han estado con Jesús. Yo quiero que esto se diga de mi vida. No que digan, wow, tiene tanta sabiduría. Wow, tiene todas las respuestas. Wow, tiene una opinión sobre todo. Todos conocemos a gente así, ¿no? Y los evitamos. O no les hacemos preguntas porque no dejan de hablar. Quiero que la gente diga de mí y de ti. Es obvio que han estado con Jesús. Porque sus vidas tienen tanta paz, tanta sabiduría, tanto amor, tanta empatía, tanto gozo, tanta disciplina, tanto trabajo, tanto de lo que todos anhelamos tener. Es obvio que han estado cerca de Jesús. Y mira, tus dudas y tus temores no te van a perjudicar. No les tengas miedo. Debes hasta agradecerle a Dios por esas preguntas, porque quizás Dios te está despertando para acercarte más a Él. Te está recordando que Él es Dios y tú no, y yo tampoco. Él es Dios. Y obviamente debemos hacernos preguntas y darnos consejos entre nosotros mismos. Escuchar, leer libros. Yo he leído más libros en estos últimos meses que en mucho tiempo. He escuchado más podcasts con esta pandemia, ¿no? Pues que hay mucho tiempo, más tiempo libre. Pero estoy aprendiendo muchísimo. Y entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé mucho, que hay muchas cosas que no entiendo. De hecho, hay una gran diferencia entre leer lo que escribe un blogger y leer lo que escribe un investigador académico. En parte porque usan términos que dices, yo creía que hablaba el inglés, ¿no? Pero esto que dicen está raro. Pero la diferencia principal no es su forma de hablar. Es, a ver cómo le digo, no quiero hablar mal de los bloggers tampoco, ok. Estoy hablando en general. Pero la diferencia a veces es en su humildad con lo que no saben. Porque la meta de un blog es decir, esto es lo que creo y esto es lo que hay que cambiar, como que son pocas palabras y es medio directo y está bien, no los critico. Pero en un tema de investigación, más bien el autor está diciendo, esto es lo que estudié, esto es lo que aprendí, esto es lo que no entendí y esto es lo que hay que estudiar más al futuro. O sea, te lo exigen, son secciones de tu tesis o de tu estudio, es poder decir, hay que investigar ahora todo esto porque hay mucho por aprender. Y creo que debemos adoptar nosotros esa mentalidad también con respecto a Dios mismo. Yo tengo con mi esposa 23 años de casados y la entiendo súper bien.
pero todos los días me sorprende. Todos los días algo dice, alguna reacción, algún pensamiento que yo no esperaba de ella. 23 años de casados y todavía no la conozco al 100. Nunca la voy a conocer al 100. Entonces, si a ella no la conozco perfectamente bien, ¿cómo puedo decir que le conozco a Dios perfectamente bien? Sin embargo, le amo y nos divertimos muchísimo juntos y me encanta estar con ella, es mi mejor amiga. Entonces, la relación no se ve afectada o dañada por tener reacciones diferentes a lo esperado. Sí hay discusiones, a veces pleitos, a veces ofensas que tenemos que resolver, eso es normal. Pero la comunidad, la comunión, la fraternidad, la amistad y intimidad entre nosotros es hasta más fuerte porque respeto que ella es su propia persona y ella a mí. No la intento limitar y controlar y decir así tienes que ser y te conozco súper bien y perfectamente bien. No, es seguir conociendo, es seguir creciendo. ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? El resto de tu vida y la mía vamos a estar aprendiendo y siendo sorprendidos por un Dios más grande que cualquier ser humano. Entonces, lejos de criticarte, Dios, por no entender algo, por dudar de algo o por estar frustrado con algo, Dios te está diciendo, bien hecho, búscame a mí, conózcanme a mí. Hay cosas que vas a cambiar, áreas de opinión, de tradición, que quizás vas a decir, esto no, ya no pienso así. Hay otros que vas a decir, estoy más convencido que nunca, que esto es lo que yo creo. Pero debes seguir siempre con una mentalidad de niño, en el sentido de ser un preguntón que le fastidia a Dios. Dios, yo necesito aprender, yo quiero saber, dime qué con las demás personas, leyendo libros, lo que sea, para seguir creciendo y conociendo y compartiendo también con otros. Creo que al aprender más, como ya mencioné, nos damos cuenta que hay mucho que no sabemos. Pero eso no quiere decir que debemos dejar de aprender. Todo lo contrario. Cada cosa que aprendes te sirve y le sirve a otras personas. Pero también te recuerda que al final de todo, Dios es Dios y tú puedes descansar en Él. Él no tiene miedo de preguntas y de enojo y de temor. No tiene miedo. Te recibe, te escucha, te ayuda. Y yo quiero también recibir de lo que tú estás pensando, de lo que alguien más está pensando. No sé si me estoy explicando, pero yo no quiero decir que porque yo aquí estoy con la cámara en este caso y el micrófono, que yo tengo que decirte todo y yo tengo todas las respuestas. Yo aprendo de mis hijos, yo aprendo de mis amigos, yo aprendo de todo, porque todos tenemos una parte de la verdad y esa verdad es de Dios. Y todos tenemos una parte del amor que viene de Dios y lo compartimos los unos con los otros. Qué emocionante, ¿no? Qué divertido el saber que no tenemos que tener todo en orden para poder acercarnos a Dios. No es un templo, no es un monte, no es un ritual, una tradición. Es Dios que llena toda la tierra, todo el universo y todos los corazones con su propia presencia. Y yo no sé si estás pasando por algo difícil en tu vida o algo que te ha hecho dudar. Sé que a veces podemos sentirnos rechazados por la gente que lo hace bien, o por la iglesia, qué pena, o por, no sé, la Biblia, o por Dios, porque muy por dentro sabemos que tenemos luchas y dudas, temores y angustias. Creo que esas cosas más bien nos deben recordar que necesitamos acercarnos a Dios. No encerrarnos en un mundo pequeño o en nuestra comodidad. Deben despertar en nosotros esta convicción, este compromiso de crecer más, de aprender más, de hacer más preguntas. Hace unas semanas, de la nada, empecé a tener en la noche mucho comezón, así como una hora, ¿no? De estar así rascando en la noche y no dejaba dormir. Pasaron 3, 4, 5 días así y dije, no, pues hay que investigar eso, qué raro. Entonces me puse a ver en línea y encontré, decían, pues al amor es piel seca, ¿no? Y otros decían, pues al amor es cáncer. Y dije, ¿qué onda? O sea, entre piel seca y el cáncer es todo un rango, ¿no? de enfermedades. ¿Cómo es posible? Y
Todavía no sé, o sea, no sé qué haya sido. Estoy seguro que no es cáncer, no se preocupen. Pero el comezón es la indicación de algo que hay que investigar, ¿no? Yo sí creo, de hecho, que es piel seca. Me puse crema y se me quitó. Entonces, al parecer, no es nada grave. Pero a veces nosotros tenemos reacciones externas, ¿no? Como angustia, como enojo, como vergüenza, como a veces agresividad contra alguien más. Y es porque estamos intentando externar o estamos reaccionando de una manera tal vez sin pensar ante la incertidumbre de cambios, ante la amenaza que percibimos que es amenaza de alguna doctrina diferente a la nuestra, alguna persona que piense diferente a cómo pensamos, alguna situación que no entendemos o que no podemos controlar, alguna tragedia, alguna pérdida. Y nosotros reaccionamos emocionalmente, como mencioné, con enojo o con agresión o con temor o con inseguridad. Y en sí esas reacciones, repito, no creo que Dios esté diciendo, estás mal, ¿cómo es posible? Pero quiere que nosotros las tomemos y que digamos, ¿y por qué me siento tan inseguro? ¿Por qué me siento tan frustrado? ¿Por qué me siento tan enojado, tan amenazado, tan incómodo? Porque reflejan algo, indican algo. Son como el dolor o el comezón que refleja alguna condición física. Las reacciones emocionales reflejan una condición espiritual o emocional o psicológica que podemos cambiar, que podemos mejorar. Entonces, ni digas, wow, soy horrible porque lucho con miedo y con temores y con dudas. No digas eso. No eres horrible, eres normal, un ser humano. Pero tampoco tienes que quedarte ahí. Puedes decir, ¿y por qué me siento así? Porque quiero que sepas algo. Lo más seguro es que estas cosas que estás sintiendo son indicaciones de Dios que quiere ayudarte a crecer en alguna área. Quizás a cambiarte de opinión, a darte una manera diferente de ver alguna persona, alguna creencia, alguna tradición, alguna actividad. Y sí, pues es lógico que al inicio vas a decir, no, yo no quiero, porque estás cómodo o estás contento, aunque estés sufriendo a veces. Pero Dios llega con ternura, como hizo con esta mujer, y nos cambia el chip por completo. Y sí hay ciertas etapas, ¿no?, de conflicto, de confusión, pero Dios es fiel para ayudarnos a conocer de mejor, a compartir lo que Él siente hacia otros también con nosotros, a ayudarnos a estar tranquilos en Él. Y yo quiero terminar con una breve oración. Repito, yo no sé si estás pasando por algo difícil en alguna área. Todos estamos viviendo situaciones nuevas, por decir, pero tal vez hay algo que te ha hecho dudar o que te ha hecho sentir rechazado o tachado o condenado. Quiero decirte que, en mi opinión, esto no es lo que Dios está haciendo o pensando de ti. Son reacciones a veces muy humanas, pero Dios está extendiendo sus manos hacia ti, sus brazos, su amor, invitándote a conocer de mejor a Él. Y aunque tus conclusiones o tu proceso o tu forma de relacionarte con Él no sea el mismo que el mío, está bien, es normal, es sano, porque Dios es más grande que cada uno de nosotros. Estamos juntos en esta vida, conociendo cada vez más a Dios, y qué divertido el proceso. Entonces, si me acompañas, vamos a orar para cerrar este tiempo. Dios, gracias por tu presencia y por tu amor en nuestras vidas. Gracias que podemos enfrentar a veces preguntas complicadas y situaciones difíciles sin perder nuestra fe, Señor, sin perder nuestra relación contigo. Yo oro por cada uno que está viendo este video el día de hoy, Señor. Oro por tu presencia y por tu paz en su vida. Si hay algo específico, algo difícil que ha estado viviendo, o alguna duda o alguna situación complicada, Dios, pedimos juntos por tu poder, Dios, por tu revelación, por tu paz en su vida y en la mía también. Dios, que podamos tener siempre esta certeza de tu amor y de tu presencia con nosotros. Gracias que podemos vivir esta vida juntos, Dios, en comunidad con muchas personas más, y aunque no siempre estamos de acuerdo, aunque no siempre entendemos las cosas de la misma manera, somos hermanos. Somos hijos tuyos, una sola familia, y te damos gracias por el privilegio que es vivir en comunidad y servirte en comunidad con otras personas. Gracias por
todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hey The House, espero que hayas disfrutado el video de hoy. Estamos muy emocionados de que estamos trabajando en un espacio especial en línea para nuestra comunidad de jóvenes. No te lo puedes perder. Te queremos agradecer también por seguir en contacto a través de estos mensajes. También, si tienes alguna petición de oración o simplemente quieres saludarnos, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. De igual manera, también puedes ir a nuestra página web, thehousegdl.com, donde puedes encontrar los videos anteriores de los mensajes y también hay un espacio para donar en línea si quieres colaborar de esa manera. Estamos muy emocionados por verte de nuevo. Los extrañamos bastante. Que tengan una excelente semana.